Gráfico de casos diarios de coronavirus en México. En esta recabación de datos elaborados de manera diaria acerca del comportamiento del virus en el país, se puede establecer que los valores utilizados son de tipo cuantitativos discretos, esto debido a que no se puede establecer que está contagiada una persona y media o una persona y tres cuartos, sino que se utilizan valores cerrados como una persona, dos personas, 10 personas, etc. En la gráfica y en la tabla podemos observar que el primer caso de coronavirus en nuestro país se confirmó el día 28 de febrero, pero no hubo un incremento de casos sino hasta el día 12 de marzo, en el cual, si observamos la gráfica, no ha parado de crecer, sino al contrario, ha ido en aumento de manera exponencial. Han habido algunos casos de decrementos, pero no tan considerables, como el día 26 de mayo, en el cual hubo un decremento de 500 casos en ese día específicamente. Otro ejemplo es el día 4 de junio, desde ese día hasta el día 9 de junio del mismo mes, en el cual hubo un decremento entre esos días, pero el día 9 volvió a haber un incremento, un repunte. De esta manera podemos establecer que por día en nuestro país se van contagiando alrededor de 5.000 personas en estas fechas. Gráfico de datos acumulados de COVID-19 en México. Los datos acumulados hacen referencia a la suma de casos totales que existen en nuestro país. Como se puede observar en la tabla, también los datos que se utilizan son de tipo cuantitativos discretos, esto debido a la misma razón que en la diapositiva anterior. No se puede establecer que hay o cuantificar que existe una persona y media contagiadas o 5 personas y 3 cuartos, sino que son números enteros. También podemos mirar en la gráfica que esta ha ido en aumento y no ha parado de crecer desde el día 28 de febrero, en el cual inició el primer caso, sino que ha ido en aumento y no se puede observar tampoco que hay un declive o algún aplanamiento en la curva, que era lo que se esperaba al iniciar la pandemia, sino que al contrario, conforme más pasa el tiempo, cada día se van infectando más personas y de esta manera podemos establecer que en estos días se debe acatar con mayor responsabilidad y orden las medidas de prevención que ha impuesto el gobierno para de esta manera poder reducir la cantidad de contagios y poder observar en la gráfica un aplanamiento en la curva o algún declive. Gráfico de tasa de crecimiento de COVID-19 en México. La tasa de crecimiento es el índice que expresa el crecimiento o en su defecto de decrecimiento de cantidad de personas contagiadas de COVID-19 en nuestro país. Como podemos observar en nuestra tabla, los datos utilizados o variables son de tipo cuantitativos continuos. Esto debido a que se pueden expresar mediante una continuación decimal para lograr una mejor exactitud a la hora de recabar esta información. La peligrosidad del coronavirus radica en su facilidad de contagio. Esto debido a que algunos expertos opinan que una sola persona puede llegar a contagiar a 2 o 3 más. De esta manera se logra un crecimiento exponencial de esta enfermedad. Las personas mayores de 80 años o con riesgos preexistentes de salud son las más propensas a tener incidentes de complicaciones o incluso la muerte por padecer esta enfermedad. Sin embargo, las personas sanas y jóvenes deben respetar y acatar las indicaciones de una manera prudente y responsable, ya que pueden llegar a contagiar a personas sin siquiera presentar síntomas. Como podemos observar en nuestra gráfica, al final de ella, el índice de tasa de crecimiento es cero. Eso no significa que no hay personas contagiadas, sino que aún hay, pero el índice de contagio ha sido menor o ha disminuido en gran cantidad. Sin embargo, aún se deben acatar las medidas de indicaciones y de prevención que ha impuesto el gobierno para de esta manera lograr aplanar la curva de las gráficas anteriores y poder lograr un decrecimiento de esta enfermedad. Casos diarios de COVID-19 en Grecia.
Para llevar a cabo este estudio es necesaria la recabación de variables cuantitativas discretas. Después, ya explicado esto, vemos en la tabla y en la gráfica que el 27 de febrero es donde inicia el virus. De ahí en adelante ya se comienzan a tener casos diarios. Son pocos, pero ya se inicia la propagación del virus. De ahí en adelante podemos ver que hay un repunte el día 27 de marzo, 22 de marzo, entre ese lapso, en donde los casos comienzan a crecer exponencialmente. Casos acumulados de COVID-19 en Grecia. Para llevar a cabo este estudio, también se utilizó la recabación de variables cuantitativas discretas. Esto debido a que se sigue trabajando con personas y se utilizan los casos diarios vistos en la tabla y gráfica anterior. Como podemos observar aquí, se ve cómo la curva va creciendo de la gráfica. Incluso se ve cómo en marzo y abril es donde tiene un crecimiento exponencial, después se estabiliza un poco. Sin embargo, sigue creciendo, pero ya no de forma exponencial. Tasa de crecimiento de COVID-19 en Grecia. Para realizar este estudio, como ya sabemos, se utilizan los casos diarios, los cuales son variables cuantitativas discretas, porque no tienen continuación decimal, y mediante un proceso se convierten en la tasa de crecimiento, representadas con variables cuantitativas continuas, debido a que la tasa de crecimiento sí puede ser expresada con continuación decimal para mayor exactitud. Como podemos observar aquí en la gráfica, hay unos puntos muy altos y hay otros periodos en los que la tasa de crecimiento se mantiene baja. Esto es debido a que en Grecia las medidas de prevención fueron implementadas a finales de marzo, donde podemos ver que se mantiene ahí la tasa. Sin embargo, donde comienza a haber repuntes es posterior a abril, inicios de abril, ya que el 4 de abril se comienza a levantar la pandemia, la cuarentena, y posteriormente hasta el 14 de abril de forma gradual se van levantando la cuarentena de actividades esenciales a no esenciales. A esto se debe que hay unos repuntes muy grandes después de estas fechas. Sin embargo, durante la cuarentena es donde se mantiene el margen de la tasa. Francia es uno de los países con mayor afectación por el COVID-19, ya que es el cuarto país con más casos en el mundo, debido a que también fue uno de los primeros países que les llegara el virus. Con esto, Francia comenzó la contingencia sanitaria el 17 de marzo del 2020, teniendo 7.734 casos acumulados y 1.097 confirmados por COVID. Ahora pasaremos a ver la gráfica de casos diarios. En esta gráfica podemos observar la recolección de datos estadísticos de la población infectada diariamente de COVID en Francia. A estos datos, por el tipo de distribución que tiene, les podemos llamar valores cuantitativos discretos. Los primeros casos que se registraron fueron el día 27 de enero del 2020 y así se mantuvo hasta el día 26 de febrero, que fue el primer brote del virus, pasando de 3 a 12 casos. Pero como en esta parte aún no se aplicaba la cuarentena, aumentaron los casos de COVID, llegando a tener 836 casos diarios, lo que logró que crecieran los casos hasta llegar al número máximo de contagios diarios que se registró en el país, que fueron 26.843 en el día 12 de abril del 2020. Ahora pasaremos a ver la gráfica de casos acumulados en Francia. En este gráfico también se utilizó la recolección de valores discretos, donde podemos observar la suma de todos los casos de COVID, siendo así un claro ejemplo del crecimiento exponencial, debido a que la curva se va elevando de manera constante desde que iniciaron los casos el pasado 27 de enero del 2020, en el cual, si aplicamos la razón de cambio promedio, cuando se empiece a levantar la curva, que es del 13 de marzo al 28 del mismo mes, tenemos un promedio de 2.257 casos en muy poco tiempo, y si lo comparamos con los datos del 8 de abril al 13 de abril, tenemos un promedio de 7.715, lo cual podemos observar un crecimiento exponencial en muy poco tiempo. Ahora pasamos a la gráfica de la tasa de crecimiento. En esta gráfica podemos observar los datos estadísticos de tipo continuo, ya que se muestran cómo la rapidez que se transmite el virus entre la población. Y de esta forma vemos cómo crece esta enfermedad constantemente en el país, y así podemos tener en cuenta lo peligroso que es por no respetar las medidas de prevención.
Como vemos en nuestra gráfica de casos diarios, tenemos valores cuantitativos discretos, ya que no contamos con datos los cuales tengan una continuación decimal. En esta gráfica al igual se mira un incremento, que en este sí tenemos unos declives en la curva, que al igual también tenemos dos picos altos que nos marca el incremento muy acelerado, que es del día 8 de abril. Ya para el 27 de mayo tenemos un declive en la curva muy excelente. Esto nos indica que tenemos mucha reducción de casos de COVID en España. En nuestra gráfica de datos acumulados, como vemos, tenemos un pico muy alto que empieza del 25 de febrero, que ahí en los datos recabados obtuvimos los primeros casos, y este también no tiene algún declive alguno, que sería disminución de casos en España. También miramos que España ha sido uno de los países más contagiados, por lo cual se dice que ha sido uno de los países que no atacó las reglas establecidas por su propio gobierno. Bueno, pues en la tasa de crecimiento diario les mostraré el decremento e incremento de contagios en España. Como vemos, en los primeros meses no tenemos tanto un incremento en sí, sino tenemos un dato lineal, que no sé hasta el día 17 de mayo, que fue el pico más grande en nuestra gráfica, y ahí podemos ver cómo va disminuyendo de ahí el índice de casos de COVID en España. Gráfico de funciones acumuladas por fecha diaria. Las variables de tipo cuantitativo están presentes en esta gráfica. Esto debido a la misma razón, el análisis se está haciendo acerca de personas. Como podemos observar también, la importancia de esta gráfica radica en el hecho de su amplitud. Como podemos observar, la distribución de esta gráfica, al principio de la misma, obtenemos que existen muy pocos casos de defunciones por coronavirus. Pero si seguimos avanzando, a la parte final de la gráfica, obtenemos que existe un incremento masivo en la cantidad de defunciones por coronavirus. Esto debido al incremento tanto de contagios como de personas con síntomas que han contagiado a otras personas, y de esa manera ha resultado en defunciones tanto por comorbilidades o también por el simple hecho de haber contraído el coronavirus. Como podemos observar también en la gráfica, después de la primera semana de mayo se contempla una especie de meseta que se estabiliza un poco la cantidad de defunciones que hay en el país por coronavirus. Asimismo, como la gráfica está hecha por defunciones por coronavirus, se puede contemplar también de que la parte de las gráficas amarillas son casos que no han sido confirmados que la defunción haya sido por el coronavirus, pero se puede establecer de que una vez que lleguen los resultados por laboratorio, estas gráficas podrían crecer hasta el tope de la gráfica de parte amarilla. Gráfica de comorbilidades asociadas a defunciones sobre COVID-19 en México. Las comorbilidades se refieren a una o más enfermedades que presentan las personas aparte de una enfermedad primaria que ellos ya tienen. Como sabemos, estas enfermedades aumentan el porcentaje de riesgo al contraer este virus. Pero como vemos, las personas en ocasiones no solamente tienen una enfermedad o dos, sino que presentan más enfermedades, lo cual aumenta el riesgo. Por ello, podemos decir que dos o más enfermedades no son mutuamente excluyentes, así como en los eventos, de que no por tener una le restas posibilidad de tener otra, o por no tener esta, ya no puedes tener la otra. Con esto nos damos cuenta de que aquí en los porcentajes marcan que
A medida que más enfermedades tiene, aumenta el riesgo de fallecer al contraer el virus. Sin embargo, también hay personas que mueren sin tener enfermedades crónicas o de este tipo, por lo cual nadie está exento de fallecer al contraerlo. Sin embargo, al cuidarnos o al no tener estas enfermedades, podemos disminuir el riesgo. No por ello, al no tenerlas, nos vamos a dejar de cuidar. Sin embargo, debemos de tomar más medidas si poseemos una de esas enfermedades o comorbilidades para que no suframos de tanto riesgo. Ahora veremos una de las gráficas presentadas por el Dr. López-Gatell. En este caso serán los casos activos y confirmados por región. Tenemos la región de América, Europa, el Mediterráneo, Asia, África y el Pacífico Occidental. En este caso nos podemos percatar de que la información nos está dada en porcentajes y en variables cuantitativas discretas. La conversión a porcentajes nos facilita el darnos una idea concreta en cuánto representa cierta variable cuantitativa discreta en el total del estudio, en el cual podemos ver que de 6.057.853 casos confirmados a nivel mundial, América ocupa el primer lugar con el 55.5%, Europa el segundo puesto con el 18.7%, el Mediterráneo el tercer puesto con el 12.6% y luego le sigue Asia con el 9.1%, después África con el 3% y al final el Pacífico con el 1%. También podemos observar los casos confirmados en los últimos 14 días, que son 1.436.863 casos, siendo un 24% de los 6.057.853 casos confirmados. Y también podemos ver la tasa de letalidad, que es de un 6.1%. En nuestras gráficas de informe diario de camas disponibles en los hospitales de México, en esta gráfica lo primero que se necesita hacer es obtener las variables cuantitativas discretas, que serían las camas ocupadas y desocupadas, para a partir de esas frecuencias obtener la frecuencia relativa y la ocupación de camas. De esta manera mostrar en forma de porcentaje. Gráfico de casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas. Como podemos observar en nuestra gráfica, se utilizan valores o variables de tipo cuantitativo discreto, esto debido a que se está hablando de personas. También si analizamos la gráfica, al principio de ella se puede observar cómo la cantidad mínima era de ambas barras, tanto de la color guinda como de la amarilla, esto debido a que no existía tanta incidencia de contagios por personas en el país. Asimismo, si seguimos analizando la gráfica más de frente, podemos observar cómo ha ido incrementando el índice de contagios en el país y de esta manera ha ido creciendo el índice también de personas con síntomas, mas no significa esto de que sean confirmados totalmente que tienen la enfermedad. Sin embargo, sabemos también de que hay personas en las cuales se manifiestan los síntomas de manera más rápida y otros de manera más lenta. En este caso podríamos aplicar el hecho de que el salir positivo en la prueba de COVID-19 o el no salir positivo es un hecho o evento mutuamente excluyente. Esto debido a que se puede tener o no se puede tener el virus. No se puede estar en los dos eventos al mismo tiempo en esta situación. Si analizamos que esta es una gráfica por fecha de inicio de síntomas, esto significa que a través de los días anteriores se puede distribuir la fecha de contagio. Esto debido a que el virus tarda algunos días en manifestar sus síntomas. Es cuestión de esperar los resultados del laboratorio y de esta manera poder confirmar y añadir a cada una de las barras, sea la de color guinda, que es la de casos confirmados, o a la de color amarillo, que es la de casos sospechosos.